El Salto. Aunque las ramas de un árbol crezcan en diferentes direcciones, sus raíces permanecen unidas. Así es la familia. 15 de mayo, Día Internacional de este núcleo íntimo llamado familia, donde debemos empezar para ser mejores sociedades. En Ángulo vamos a hablar de familias con vínculos consanguíneos o no. La ONU reconoce que el concepto de familia ha cambiado a lo largo del tiempo según las tendencias mundiales y los cambios demográficos. Bienvenidos todos. Antes se hablaba de la familia nuclear, papá, mamá e hijos. Actualmente tenemos otro tipo de familia, familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstruidas o compuestas. Esta clase de familias probablemente es la más frecuente en la actualidad, esto debido al creciente tendencia de separaciones y de divorcios. En los últimos años muchas familias han tenido que separarse porque algunos de sus integrantes han dejado su país de origen en búsqueda de una mejor calidad de vida. En nuestro continente vemos cada día cómo los migrantes arriesgan sus vidas pasando por trayectos muy peligrosos como la selva del Darién, con miras a llegar a Estados Unidos. En la administración de Donald Trump vimos cómo los niños eran separados de sus padres al llegar a la frontera, un hecho que desató indignación mundial. Un juez determinó en el 2023 que las familias separadas en la frontera con México debían reunificarse en la Unión Americana, y esta decisión ha acogido a 4.500 y 5.000 personas más o menos. And in some cases, those families that are going to then be taken to the federal courthouse, the children will be separated completely. Y son miles las familias separadas por la migración. En Lampedusa, en Italia, más de 6.000 migrantes en barco llegaron a la isla en el año 2023. Según los datos publicados por el gobierno de España, en el 2023 arribaron 56.852 personas de forma irregular, dato que contabiliza las entradas por costa y a través de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla. Las guerras también separan a miles de familias, ya sea porque los seres queridos han perdido la vida en medio de bombardeos o porque en medio de los ataques han desaparecido o abandonado la zona. Tenemos la tragedia a diario, por ejemplo, en la invasión rusa en Ucrania y lo que sucede actualmente entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Ella es una niña inocente. Ella no tiene la culpa. Ella no tiene nada que ver con lo que está pasando. ¿Por qué la mataron estos delincuentes? En Siria, de acuerdo con la ONU, 100.000 personas han sido detenidas, secuestradas o han desaparecido desde el año 2011. Se cree que al menos 90.000 de estas personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada a manos de fuerzas gubernamentales, según la Red Siria de Derechos Humanos. Conflictos bélicos dejan huellas profundas en el ser, en el alma. Es la realidad que viven cientos de familias que fueron separadas en países como Etiopía, Yemen, Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, República Democrática del Congo y Mozambique. Mi familia quedó separada. No sé si mi papá está vivo. Mi mamá murió. Mi hermano está desaparecido. Mi vida cambió. Es la realidad de las familias en el mundo con distintas situaciones que enfrentar. Voy a dar la bienvenida al panel que integra Ángulo el día de hoy. Saludar en Matamoros, en Tamaulipas, en México, a Daniela Camacho. Ella es madre de Tassiane, 8 años de edad. Daniela
ha decidido abandonar Cuba por falta de oportunidades. Tuvo que dejar a su hija al cuidado de sus padres desde hace 8 meses. Ella ha adoptado a otros seres como sus familiares. Están en una misma situación, todos dentro de un albergue. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Bienvenida al programa Ángulo. Gracias. Y ¿no? Gracias también. En Ecuador voy a saludar a Catherine Cabrera, su esposo, Francisco Briz. Son una familia con los tuyos, los míos y el nuestro, que es su hijo, José María, 6 años de edad. José María tiene síndrome de Down. Bienvenidos, Catherine. Bienvenido también, Francisco, a NTN 24, Canal de las Américas. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación, qué gusto escucharte. Un saludo grande desde Guayaquil, Ruth. Gracias a los dos por participar. Y en Paraguay voy a saludar a Roberto Céspedes, él es sociólogo. Gracias por estar con nosotros, sociólogo Céspedes. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Gracias a los tres por participar en este espacio. Hoy vamos a hablar de este Día Internacional de las Familias. Vamos a empezar con una introducción, una reflexión breve de cada uno de los integrantes de mi panel el día de hoy, como lo hemos presentado. Situaciones diferentes que conforman estas familias. Voy a empezar con Daniela. Daniela, quiero saber una reflexión y muy brevemente para introducir a lo que vamos a desarrollar más adelante. Lo más duro de tener a la familia lejos, ¿qué es para una persona como usted el hecho de haber tomado esa decisión que conlleva además a otro tipo de situaciones que pueden ser dolorosas? Adelante. Hola, sí, buenas tardes. Es muy duro alejarse de la familia y más cuando siempre hemos sido tan unidos. Pero en Cuba no queda de otra que salir, que emigrar en busca de un futuro. En este caso, un futuro para mí, para mi niña, un mejor futuro para mis padres también. Y es bien duro alejarse de la familia y más de mi princesa que la extraño muchísimo. Pero no, Cuba no te da más opciones que emigrar. Gracias por compartir con nosotros esa parte de su vivencia, Daniela. Voy a darle la palabra inmediatamente a Catherine para conocer un poco de esta familia. Lo decíamos, ustedes tienen independientemente ya sus hijos, algunos grandes, adolescentes, tengo entendido, y en conjunto tienen a José María, tiene 6 años, José María tiene síndrome de Down. ¿Cómo llega Catherine a conformarse esta familia? ¿Cómo ha modificado quizás, si se puede decir de alguna forma, este concepto que tenían cada uno de ustedes cuando formaron este nuevo hogar y nace José María? ¿Qué nos puedes compartir sobre el concepto de familia para ustedes? Bueno, vamos a recuperar la llamada con Catherine y con su esposo Francisco Briz. En Paraguay, Roberto, hablando un poco de las familias, ¿cuál es la función de la familia? Para empezar con este concepto, necesidad de tener, dicen, necesidad de relacionarse y necesidad de ser. ¿Cómo podemos definir el concepto de familia hoy en el Día Internacional de la Familia? Bueno, hay un libro de Elizabeth Yelin, una argentina, que tiene un libro clásico sobre familias y ella... un libro introductorio de fácil lectura y ella puso como título al tema de la familia Pan y Afectos, y efectivamente uno lo que busca dentro de esa familia es esa red, digamos, por lazos de sangre o por lazos simbólicos, ¿verdad? En la cual mediante esta red se comparte digamos esa ayuda material y ese vínculo de afectos. Pero también hay que tener cuidado con una idealización de la familia, porque muchas veces, lamentablemente, somos testigos o escuchamos, ¿verdad?, de abusos dentro de la familia, de manera que también ese es un lugar que hay que proteger, sobre todo a los miembros más débiles, que siempre son
los niños, niñas, ¿verdad? Y las mujeres. Gracias por este primer concepto, Roberto. Ahora sí, ya tenemos o recuperamos la comunicación con Catherine Cabrera. Catherine preguntaba, ¿cómo es esta dinámica para ustedes como familia? Tienen hijos ya adolescentes, independientemente cada uno, y cuando decidieron formar este nuevo hogar, llega José María a sus vidas, de 6 años, tiene síndrome de Down. ¿Cuál es la dinámica ahora y cuál es el concepto que ustedes han adoptado de familia? Bueno, Ruth, te cuento que José María llegó a transformar nuestras vidas de muchas maneras. La verdad es que nos cambió desde nuestras rutinas. Francisco y yo decidimos que lo íbamos a cuidar nosotros a él. Hemos decidido trabajar cada uno medio tiempo para poder estar con José María, para poderlo llevar al colegio, para poderlo acompañar a sus terapias, para darle todo el apoyo que él requiere. Porque, si bien es cierto, José María ha sido una alegría y un motivo de muchísimos aprendizajes para nosotros como seres humanos, también es una realidad que un niño con una discapacidad requiere mayor tiempo y mayores recursos de los padres. Así que hemos tenido que ir haciendo estos ajustes, siempre con todo el amor incondicional que nosotros tenemos hacia nuestro pequeño. Y en el caso de lo que decías tú, Ruth, que nos presentaste como los tuyos, la mía, o mejor dicho, los míos, la tuya y el nuestro, los mayores son ya universitarios, los 3, no viven con nosotros, vivimos solamente con José María, pero la verdad que las reuniones familiares sí son una gozada, estar todos juntos sí es una alegría y se llevan muy bien. Afortunadamente son contemporáneos los mayores y José María los ve como sus, no tanto como los hermanos por edad, pero igual tienen una relación muy bonita, afortunadamente. Qué bonito conocer esto de las familias. Quiero saber, ahora sí, ya, Daniela, entrando un poco en la conversación más profunda, ¿cómo han sido estos 8 meses lejos de una niña, de tu hija, 8 años de edad? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo te comunicas con ella? ¿Cómo estableces ese vínculo? ¿Cómo le explicas que su mamá está lejos, a pesar de que está al cuidado de tus padres? ¿Cómo es esta situación? Ay, ¿cómo te explico, Ruth? Es difícil, a pesar de que tiene 8 años, ella es bastante madura y sí logra entender, pero es bien difícil explicarle día a día de por qué mamá no está ahí, por qué mamá no amanece con ella, por qué se quedó al cuidado de sus abuelos, por qué mamá tuvo que salir del país. Es difícil, porque por mucho que ella entienda, hay cosas que por mucho que yo le explique no la va a comprender. Y son 8 meses ahí hablando con ella a diario, mediante videollamada. Y es bien triste, bien difícil todo, la verdad. Porque no me arrepiento, te soy sincera, no me arrepiento de haberla dejado. Es bien difícil hacer una travesía. Y no me arrepiento de haberla dejado y no pierdo la fe y la esperanza de poderla sacar algún día. Ciertamente, una decisión muy difícil. Gracias por compartir esto con nosotros. Decía en la presentación, hace 8 meses tú has adoptado otra familia, o al menos así, convives con personas que están quizás en una misma situación. ¿Cómo es esto de vivir en un albergue? ¿Cómo es esto de compartir con otras personas que quizás están lejos de lo que se denomina este núcleo, que como bien lo explicaba hace un momento Roberto Céspedes, sociólogo? Esta necesidad de relacionarse, de tener un vínculo, de establecerse, de identificarse con un núcleo íntimo y que ahora pues tiene un paréntesis. Tú ya has pasado 8 meses, no sabes cuánto tiempo más vas a pasar lejos de tu familia. ¿Cómo es esta vivencia día a día en un albergue y con otras personas que también están en tu situación? Sí, acá todos estamos en la misma situación. Tratamos de sobrellevar porque, imagina, somos diferentes personalidades, la convivencia es difícil, pero tratamos de sobrellevar las cosas porque estamos por la misma aquí y tenemos que cuidarnos unos a otros. Pero hasta ahora todo ha sido bien, todo ha estado bien. Agradecida con México por acogernos y nada, a esperar.
Claro, todo ha estado bien en la medida de todas esas dificultades, el hecho de estar distante. Volvemos inmediatamente con tu caso, Daniela. Gracias por compartir, por establecer este tipo de vivencias que se dan. Como lo decíamos al principio del programa, hay familias con situaciones diferentes. Francisco, lo decías bien hace un momento, los tuyos, los míos, el nuestro. Y ya Catherine decía, hemos tenido que modificar todo, pero lo decía con una alegría además que entusiasma, que contagia. ¿Han tenido ustedes otro tipo de situaciones que vivir, otro tipo de vivencias con sus hijos en compromisos anteriores? Ya están grandes, adolescentes, ya no viven con ustedes. Y José María de pronto llega con 6 añitos y los pone a ustedes, ahora sí, a trabajar medio tiempo, a dedicarse. Papás, míreme, aquí estoy. Papás, necesito de ustedes. ¿Cuál es el mensaje que ustedes han decidido compartir con muchas personas? Porque los he visto muy activos en cuentas en redes sociales, compartiendo con otras familias lo que es tener dentro de una familia a un niño con síndrome de Down. Conmigo es la pregunta, perdón. Yo creo que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser positivos en todas las cosas. Desde que tuvimos la doctora nos dijo que íbamos a tener un hijo con síndrome de Down, siempre fue un tema de ponerle las cosas lo más positivo posible. Tuvimos que dejar los trabajos, comenzamos a hacer cosas Por eso es que Dios es tan sabio y decide que a los 20, 30 años uno tiene hijos y no a los 40, 50, como es el caso de nosotros. Y encima un chico con síndrome de Down es más trabajo, es más complicación, es más tiempo que hay que dedicarle. Pero siempre ha sido con un tema de, no sé, positivismo, de que las cosas van a salir bien, de demostrarle con el ejemplo a otra gente que nos pueda seguir en redes sociales, o una entrevista, o una conversación, o en el día a día, de que aunque es complejo, aunque es un poco más complicado, realmente la discapacidad, en el caso nuestro, nos ha llenado de alegría y de una responsabilidad distinta, un cambio de vida, pero siempre en positivo. En positivo, Catherine, tú das mensajes, cuentas prácticamente tu vivencia, tu día a día, tus 24 horas, cómo es estar con un niño con síndrome de Down, cuál es el aporte que puedes tener. Y cuando las familias o gente, como parejas como ustedes, vienen a decirles, vienen a comentarles, vamos a tener a un niño con síndrome de Down, ¿cuál es el consejo que ustedes le dan? ¿Cuál es esa recomendación que ustedes primero establecen con una familia que va a recibir dentro de sus miembros a un niño con síndrome de Down? Lo primero que yo hago cuando me comparten que van una mamá o un papá que va a tener un hijo con síndrome de Down es felicitarlo, porque va a tener un hijo. Y un hijo es una bendición. Luego les comparto un poco de nuestra experiencia en estos 6 años junto a José María. Yo estoy convencida que no existe un testimonio más esperanzador para una familia que recibe un diagnóstico que escuchar a otra familia, a otros padres como nosotros, que ya hemos pasado por la experiencia y que somos inmensamente felices con nuestro hijo. Nosotros no negamos que hay mayores retos, hay mayores desafíos, definitivamente, pero con voluntad, con amor, con esfuerzo, pues todo se logra a su tiempo. Y eso es lo que yo trato de compartir en la cuenta de José María, que por esas cosas de Dios se ha hecho bastante popular, y compartimos nuestro día a día con él, lo que vamos aprendiendo en este camino. ¿Y sabes por qué, Ruth? Porque cuando nosotros recibimos el diagnóstico con Francisco, tampoco conocíamos sobre el síndrome de Down. Y con lo poquito que habíamos escuchado, estaba incorrecto. Hoy, en el 2024, todavía existe mucho desconocimiento sobre la condición, aunque es la condición genética más compatible con la vida y más común que existe. Existen todas las razas, en todo el mundo. Sin embargo, todavía hay muchos mitos, hay muchos prejuicios. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de compartir a través de nuestra cotidianidad, lo que vamos aprendiendo junto a nuestro hijo, que la discapacidad no está reñida en absoluto con la felicidad. Pero también los padres tienen que prepararse, tienen que informarse, tienen que conversar con otras familias. Eso es súper importante.
Roberto, antes de irme a la primera pausa comercial, ¿cómo se establece este tipo de situaciones? Familias como la de Catherine, lo que nos está compartiendo Francisco también con José María, cuando llega un miembro que de pronto pues modifica la rutina, modifica los trabajos, como bien lo decían, pues hemos decidido, y porque lo podemos hacer, trabajar medio tiempo. ¿Cómo se establece esta situación, esta nueva realidad para una familia que se conforma y que llega con esta noticia cuando va a su revisión médica de que viene con algún tipo de discapacidad? Mira, honestamente, yo lo que más trabajo es demografía, ¿verdad? Entonces como que trabajo con grandes números, pero me atrevo a señalar algunas cosas. Lo de Daniela es el fenómeno de las familias transnacionales, que con las migraciones cada vez se está volviendo, es un fenómeno más importante en términos de cantidad de personas y de cómo tratar el tema de la distancia, de que una parte de ese núcleo familiar fundamental que es esposo y esposa e hijos, ¿verdad? Una parte está en un lugar y otro está en otro, ¿verdad? Yo creo que eso es, digamos, un tema que ahora en Paraguay se está dando más importancia por el hecho de que a comienzos de siglo tuvimos una migración muy visible a España. Entonces, la migración a España es ¿verdad?, totalmente diferente de la migración a la Argentina, país limítrofe, en el cual uno toma un ómnibus, ¿verdad?, y en 18 horas está en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Vivo en Asunción. Entonces, la migración a España ha sido realmente considerar el tema por vez primera de la familia transnacional. No es que antes no hayan existido, sino simplemente como que era una vivencia que no tenía ese nombre. Con respecto a lo de Catherine y José María, creo que ahí se tiene el caso de las familias ensambladas, que le llaman, ¿verdad?, donde están los míos, los tuyos y los nuestros, y con la complejización del caso del síndrome de Down, del niño, ¿no? Y ahí creo que se ve esa cuestión que te dije, de ese título del libro de Pan y Afectos, porque realmente lo que hace ese niño con esa especial situación es potenciar el afecto que se ha demostrado en ambos, ¿verdad? Y hacer que ese afecto, digamos, sea compartir el pan que se gana en términos más valiosos, en términos simbólicos, porque hay un renunciamiento para dárselo un mayor afecto a ese niño, y entonces esa red material y simbólica de ese núcleo central, de esa red que es la familia en términos de lo más chiquito que podemos pensar que es digamos, la familia nuclear, que es una experiencia muy valiosa y una experiencia que recién ahora se está estudiando. Pero como te dije, estoy más en una cuestión de demografía antes que de psicología, de atención psicológica. Vamos a ir a una pausa comercial, Roberto, gracias. En el Día Internacional de la Familia estamos poniendo sobre la mesa este tema aquí en Ángulo, distintas formas y situaciones que establecen una familia. Vamos a dar paso a nuestros anunciantes, antes familias, diversidad, y los vamos a dejar con esta campaña de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, en Colombia. Ya volvemos. ¿Sabes qué es esto? Es una familia, donde nacen nuestras costumbres, nuestra forma de ver el mundo, la forma de relacionarnos con los demás y nuestros valores. Las familias son diferentes, no están rotas, no se han acabado y tampoco están incompletas. Han cambiado en su organización. La familia es la base del tejido social de nuestra ciudad. 15 de mayo, Día Internacional de la Familia. A lo largo de los años, el concepto de familia se ha modificado. Lo cierto es que esa prioridad de tener hijos, como en la época de los 40, los 50, ha cambiado.
Por ejemplo, en Europa, vamos a citar este continente que tiene bajos índices de natalidad, comenzando con Italia, que en el 2022 nacieron menos de 400.000 bebés en 10 años. El país ha perdido 1,5 millones de habitantes. Citamos ahora España, es el segundo país con la natalidad más baja de la Unión Europea. Un estudio realizado por la Escuela de Negocios TBS Educación o Education Barcelona ha revelado que en el país se registraron 7.6 nacimientos por cada 1.000 habitantes entre el 2017 y 2021. Yo creo que es evidentemente el gran debate del futuro, porque el problema de natalidad de las sociedades europeas ha de resolverse de alguna forma. Yo creo que ha de resolverse como en Hungría, o como planteamos nosotros en esta apuesta fiscal. Es decir, las familias a partir de un número de hijos se considera que han contribuido de tal manera a la nación que dejan de contribuir al IRPF. Eso se ha hecho en Hungría y ha funcionado. Hay otro modelo, que es el francés o el alemán, que es de ayuda directa con cheques a la natalidad. Seguimos aquí en Ángulo. Roberto Céspedes, sociólogo, hablando un poco de esta situación en Europa particularmente, porque la gente, claro, hay distintas situaciones, desiste de ampliar este concepto de familia, de tener hijos. Ahí veíamos incluso en algunos países como Polonia, hay campañas para que haya la reproducción. En España se reconoce con un dinero a cierta parte de la población migrante que llega por el hecho de tener un hijo, de amplificar un poco la población que cada vez está desmedida en Europa. ¿Por qué se da? ¿Cómo explicar este fenómeno? Bueno, este fenómeno se explica a partir de los valores crecientes de la modernidad, ¿verdad? Que dentro de sus componentes tiene el logro, la competencia, y dentro de ese logro y competencia está presente un cierto hedonismo, ¿verdad?, propio de la sociedad industrial, de la sociedad de consumo, en la cual el consumo es infinito, aunque las necesidades no lo son. Las necesidades se inventan para la sociedad de consumo. Y dentro del logro individual de las personas, o en algunos casos individualistas, si se quiere, entonces esa célula que es la familia, digamos, no tiene como un componente central a los hijos, porque cada uno lo que busca es que esa pareja, digamos, eventualmente tenga un nivel de confort significativo, que puede ser desde electrodomésticos hasta las vacaciones, y posteriormente la cuestión de los niños. Además, la cuestión de los hijos significa que cada vez más tiempo el lapso dedicado a la educación de los hijos cada vez es mayor, y entonces eso implica, por lo menos para las familias dentro de la tradición latina, estoy hablando de América Latina, eso implica en muchos casos que están o en el hogar de los padres o siempre tienen la ayuda de los padres. Entonces, los hijos representan no solamente como que es un chiste malo y muy cruel, era que el último electrodoméstico de la casa era el niño, ¿verdad? Entonces, ese niño representa está condicionado en términos de los recursos que los padres van a dedicar a ese niño. Antes de tener muchos hijos era mano de obra. Hoy se decide que no se puede mantener a 5 hijos y entonces hay que tener recursos para mantener a 2 y darle la mejor educación posible para que en el futuro puedan se puedan autosostener, si se quiere. Claro. Gracias, Roberto. Voy a darle la palabra a Daniela. A propósito de estos conceptos que se tienen sobre la familia, ¿cuál es su reflexión? Cuando el tiempo pasa, cuando la situación se pone difícil, Daniela, uno se puede plantear, debía haber sido madre, ¿usted se arrepiente o en alguna ocasión, debido a las circunstancias, se ha arrepentido de esta situación de haber aceptado ser madre de su hija Tassiane? No, eso nunca, arrepentirme nunca. Esa fue
Mi mejor decisión en la vida fue tener a mi princesa. O sea, un hijo es una bendición. Y a pesar de las situaciones que se dan en la vida, nunca uno debe arrepentirse de darle la vida a una criatura. Y yo vivo orgullosa por ser madre. ¿Cuál es el concepto que usted le transmite a su hija de 8 años sobre la familia? ¿Cómo está conformada? Cuando su niña viene y le pregunta qué es una familia, ¿cómo la descifra? ¿Cómo se la describe usted? Familia, cuando yo hablo de familia, lo más importante es el amor. Es el amor porque un vínculo sanguíneo no te hace familia, sino el amor, la comprensión, el apoyo y siempre estar presente en los momentos difíciles. Y esos son los valores que yo le inculco a mi niña. El hecho de que voy a la tenga pausa vínculos comercial. ¿Ah? Sí, concluya Daniela, adelante. Que yo le explico a ella, yo le cuento que el hecho de que tengamos vínculos sanguíneos con algunas personas no significa que nos haga bien, porque hay, por lo menos en mi caso, he tenido familia también que me han hecho mucho daño. Por eso siempre le digo que lo principal de la familia es el amor. Si das amor, recibes amor. Gracias, Daniela. Pausa comercial. Lo decía hace un momento, vuelvo después del corte, 15 de mayo, Día de la Familia. Justamente la Federación Española de Familias Numerosas se adhirió al manifiesto impulsado por algunas organizaciones familiares europeas para destacar este papel, el protagonismo y el valor que se merece como principal agente de cambio y de transformación social. Ya volvemos luego del corte. Somos numerosas sorpresas, numerosas alegrías, numerosos mimos y numerosas noches sin dormir. Somos numerosas lavadoras, numerosas compras, numerosos de todo. Somos numerosas listas, numerosos trabajos. Somos numerosas aventuras, numerosos viajes, numerosos me mareo. Somos numerosos gritos, numerosas peleas y numerosos perdona. Ya estamos llegando a las conclusiones aquí en Ángulo, hablando de las familias, las distintas situaciones que deben enfrentar las familias con los miembros o con situaciones particulares que se presentan. Estamos escuchando el caso de Daniela, por ejemplo, que ha decidido dejar Cuba, dejar a su hija al cuidado de sus padres. Catherine y Francisco, que nos acompañan también, una familia pues que ahora tiene a José María, 6 años, con síndrome de Down. Ellos ya tienen sus hijos grandes de otros compromisos, y nos acompaña Roberto Céspedes, sociólogo, también hablando sobre el papel de las familias, el rol fundamental que tiene en la sociedad. Catherine y Francisco, quiero de ustedes una reflexión. La familia, como decimos, de ahí nacen ciertas directrices y decisiones también. Cuando ustedes decidieron tener a José María, porque esa es una decisión en conjunto, ¿cómo opinó la familia o qué opinó y qué tipo de valor, de peso le dieron ustedes en su momento al hecho de lo que le decían el resto de los miembros de la familia? Catherine. Sabes que el tema que se tocó antes es un tema que me toca muchísimo a mí, Ruth, porque, bueno, como todos sabemos, el síndrome de Down es una discapacidad, y en muchísimos casos, cuando se detecta en el embarazo, por recomendación de los médicos, se interrumpe el embarazo. En muchísimos países ya no nacen niños con síndrome de Down, porque al conocer el diagnóstico prenatal, las familias deciden interrumpirlo, ya sea por voluntad propia o por recomendación de los profesionales de la salud, que paradójicamente deberían ser los que defiendan la vida, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un tema que nos toca muchísimo. Ahora bien, nosotros cuando recibimos el diagnóstico, fue una alegría para nosotros, sinceramente, porque había sido un embarazo triple, y a los 2 hermanitos de José María yo los perdí de manera espontánea. Así que nuestro gran temor
era que José María no llegase a nacer. Cuando la ginecóloga nos dio la noticia que José María venía con síndrome de Down, para Francisco y para mí fue una felicidad, y para toda la familia, porque sabíamos que nuestro hijo iba a vivir. La verdad que nosotros tuvimos suerte también en ese sentido de apoyo de la familia. La familia lo que comenzó a hacer, por mi lado o por el lado de Catherine, lo que comenzaron a hacer fue a instruirse acerca de la condición con la que nacería José María. Más que el poner alguna pega o el poner algún tema, decir, oye, ¿y cómo van a hacer? Y tal cosa. No, comenzamos a aprender entre todos, a ver información valiosa que hay mucho en el internet, a conversar con especialistas, y lo que nosotros íbamos aprendiendo íbamos comentándole a nuestras familias, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, bueno, sus padres, sus hermanos, sus hijos, a toda la familia, fundamentalmente la más pequeña, pero después también primos y todo. Nosotros sí tenemos mucho, me refiero a Catherine y yo, el tema de la familia muy arraigada. Nosotros hemos estado ahora en el mes de abril, una reunión familiar del lado de mis padres, mis padres con sus 5 hijos, con sus 5 parejas de los hijos y con sus 9 nietos. Nos reunimos durante 6 días todos juntos y también son migrantes. Bueno, mis padres de España para acá y después mis hermanas de aquí para España. Ellas viven allá, nosotros estamos acá en Guayaquil, mi hermano y yo. Gracias. Gracias, Francisco. Así son. Esos son los conceptos de familia. En 30 segundos quiero terminar, pues, Roberto, con alguna recomendación, alguna conclusión sobre la familia, muy brevemente. Bueno, primero que estamos viviendo una diversidad de formas familiares, digamos. Desapareció aquella que es única de padre, madre, hijo, ¿verdad? Ese es un núcleo importante, central, ¿verdad? Pero tenemos muchas familias en las cuales está solamente la madre y el hijo, ¿verdad? O familias de personas que se han separado y se encuentran y tenemos hijos nuestros, tuyos y de otros, ¿verdad? Entonces, tenemos esa diversidad. Yo creo que el elemento que une en última instancia a la familia es ese vínculo de apoyo y ese vínculo de afectos que tenemos, que queremos a una persona en primer lugar porque es de la familia, ¿verdad? Y ese es el elemento central que sigue uniendo a cualquiera de las formas familiares que existen. Yo creo que sin ese afecto no hay familia. Gracias. Gracias, Roberto. Daniela, cierro con usted muy brevemente también, si pudiera decirle algo en el Día de la Familia a su hija. Tassiane, ¿qué sería? Mi hija que la extraño mucho, que la amo con todo mi corazón, que me perdone por alejarme, pero que siempre piense que cada paso que doy en mi vida es por ella y para ella. Gracias. Corte comercial. Volvemos enseguida. 15 de mayo, Día Internacional de este núcleo íntimo llamado familia. Voy a agradecer por compartir sus testimonios. Daniela Camacho, madre de Tassiane, 8 años, decidió abandonar Cuba por la falta de oportunidades. Ahora, pues, su hija lleva 8 meses al cuidado de sus padres. También en Ecuador agradecer la participación de Catherine Cabrera, de Francisco Briz, los dos comparten familia con los tuyos, los míos y el nuestro, que es su hijo José María, de 6 años, tiene síndrome de Down. Gracias a ustedes por participar y también a Roberto Céspedes, sociólogo. Gracias por su criterio y sus conocimientos. A los 4 que han participado aquí en Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Siga con la programación del Canal de las Américas NTN 24.